Primeros contactos con una escuela de ocultismo. Aunque no lo crean quienes aún no han contactado de alguna forma con la verdad que todos en algún día, tarde o temprano, conoceremos y llevaremos a la práctica con tal de conocernos a nosotros mismos y de librarnos de la rueda de renacimientos, estamos evolucionando dentro de un plan divino que nos hará a imagen y semejanza de nuestro Creador, de Dios. Las personas que han profundizado un poco en el conocimiento oculto, la filosofía oculta, que facilitan algunas escuelas, saben que hay 7 rayos que representan ciertas cualidades o poderes divinos que se manifiestan en la vida terrestre, así como en los mundos ocultos superiores. Cada uno de esos 7 rayos se manifiesta de diferente forma y en diferentes grados desde el mundo más sutil hasta el nuestro, teniendo en todos ellos diferentes funciones que nos afectan. Una de las funciones que tienen en nuestro verdadero mundo espiritual es diferenciarnos en alguna de las particularidades de rayo, lo que nos facilita el descenso para la manifestación física y nos identifica con la naturaleza de ese mismo rayo, incluso aquí en el mundo físico y a través de una escuela representativa de una orden de misterios relacionada también o representativa también de ese mismo rayo. En realidad parten del mismo mundo de Dios 7 rayos que aquí en el mundo físico, respecto al aspirante espiritual, cuando les llega el momento, conecta con alguno de ellos a través de una escuela, logia, fraternidad, etc., perteneciente a una orden de misterios, una escuela de ocultismo auténtica. Total, como digo, son 7. De las cuales yo ahora mismo no tengo conocimiento nada más que de una manifestada y representada por la Fraternidad Rosacruz más Heindel, que es una escuela para Occidente. Esto significa que cuando comenzamos el sendero de regreso a nuestro verdadero hogar como espíritus, lo haremos con la ayuda de las fuerzas y dentro de las características del rayo al que cada uno de nosotros pertenezcamos y por el cual hemos descendido desde que Dios nos diferenció hasta este mundo físico, consiguiendo en cada uno de esos mundos lo necesario para obtener aquí nuestros diferentes vehículos o cuerpos, necesarios como es lógico para experimentar y obtener esa quinta esencia que va a hacer que renacimiento tras renacimiento podamos transformar los poderes latentes que como espíritus creados por Dios a imagen y semejanza tenemos de Él, transformarlos, decía, en poderes dinámicos, poderes que podamos utilizar. Los rayos más representativos en el momento actual son los que en ocultismo llamamos el sendero de la mente y el del corazón. El sendero del corazón es aquel que eligen los que no necesitan explicaciones científicas ni intelectuales sobre la vida, la evolución, la muerte, ni sobre el por qué estamos aquí. Estas personas han evolucionado más o menos como la mayoría, como todos los niños son y crecen de forma similar cuando son pequeñitos. Pero a partir de adquirir la mente o razón que adquirimos hace unos cuantos miles de años, ya comienzan a distinguirse de otros en su forma de ver la vida, de pensar y de actuar. Aun siendo todos seres humanos, el rayo siempre nos lleva a actuar, a buscar determinadas cosas que van en línea con la vibración o nota clave de ese rayo. Aunque es cierto que a lo largo de las miles de reencarnaciones que hacemos estamos bajo la influencia de los 7 rayos,
porque en realidad tenemos que desarrollar poderes relacionados con los 7 rayos, y también estamos en contacto con las 12 constelaciones astrológicas, también es cierto que el rayo principal siempre tiene mayor influencia sobre la persona. Y es ese rayo de la evolución o del corazón el que lleva a sus almas a elegir ese camino de vuelta. Un buen ejemplo de estas personas son los devotos, las personas devotas que van mucho a las iglesias, muy en contacto con las religiones, que creen por fe y que trabajan con amor, altruismo y compasión en todo lo que pueden en su iglesia, hermandad, asociaciones, fraternidades, etc. Pero el sendero de la mente no es nada parecido a eso, porque el científico y el ocultista necesitan el conocimiento para razonar, investigar y progresar. Las personas que van por el sendero del corazón no tienen esa inquietud por obtener conocimientos, no tienen esa curiosidad, no se pregunta tanto el por qué. Sin embargo, el sendero de la mente sí. Necesitamos explicaciones. El ocultista también tiene su momento a lo largo de su evolución en el que necesita encontrar algo donde pueda satisfacer sus dudas e inquietudes, como, por ejemplo, quiénes somos, de dónde venimos, qué ocurre tras la muerte o por qué hay tantas y tan grandes diferencias entre nosotros. Y lo mismo que el devoto conecta en sus primeros pasos con sectas, religiones y culturas que le hacen ver la necesidad de creer en algo superior, perfecto y bueno, y que le hacen comprender que los que más pueden y tienen deben dar y compartir con los que lo necesitan, no solo bienes materiales como es lógico, pues así también el futuro ocultista conecta con diferentes enseñanzas y escuelas que le llevarán a conocer alguna de las 7 escuelas de misterios menores representadas por alguna fraternidad o logia donde se identificará clara y plenamente con sus enseñanzas. Yo estoy seguro que en esta vida he conectado con la fraternidad Rosacruz más Heindel porque, repito, para mí, en mi opinión, estoy seguro que es la escuela representativa de la Orden Rosacruz, una orden de misterios, una escuela de misterios que pertenece, está unida al rayo al que yo pertenezco. Así lo creo profundamente. Me baso en mi experiencia, en todos los años que he estado conectado a ella, en todos los trabajos que he hecho, internos, meditaciones, discernimiento, concentraciones sobre cosas muy importantes y bueno, y algunas cosas que surgen y que le hacen comprender a uno que todo esto es cierto. Así, el místico devoto llega a vivir una vida de oración y meditación sobre asuntos religiosos y sobre aspectos como por ejemplo la compasión y la ayuda al prójimo, es el camino más individual, mientras que el ocultista elige una vida intelectual, de concentración y de disciplina para alcanzar sus retos y los conocimientos que busca. Pero el ocultista, aun dentro del sendero de la mente, sendero de los científicos y de los matemáticos también, se diferencia en que cuando está maduro para contactar con su escuela de rayos y de misterios, aprende que el mayor y más rápido camino para progresar es el de la mente y el del corazón juntos. El místico obtiene progreso en la soledad hasta que contacta con su yo superior o ego. Pero el ocultista, aunque también hace trabajos internos en la soledad, necesita la colaboración y el apoyo, como él también debe darlo, de los compañeros de rayo y de escuela para contactar con el maestro que le guiará y para hacer ciertos trabajos.
Es cierto que en determinadas cosas el aspirante espiritual tiene que trabajar solo. A partir del grado de probacionista tiene unos trabajos que realizar en la soledad como individuo, pero hay otros que tienen que ser inevitablemente en colaboración con otros hermanos. La humanidad en común se mueve dentro de la ciencia exotérica, que obtiene el conocimiento de la observación de los fenómenos, pero el ocultista los obtiene por el conocimiento de sí mismo, por la autoobservación y por la intuición. Pero como todos obtendremos algún día el conocimiento de la verdad, entonces lo esotérico con S se convertirá en lo más común o exotérico con X. Y nos familiarizaremos con las fuerzas invisibles que hoy guían a la humanidad e impulsan el desarrollo para que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos lo es. Y así cada uno de nosotros conectará con su escuela de rayo y de raza, porque renacerá ya con su destino que le brindará la oportunidad de adquirir grandes conocimientos ocultos, para la mayoría, y de contactar con algún maestro. Una vez que un aspirante contacta con su escuela, representante de una orden de misterios, comienza entonces a encontrar las respuestas que buscaba a la vez que dedica su vida a conocer el origen y el fin del plan divino y a trabajar sobre su desarrollo y otros aspectos internos. Aprenderá a trabajar más conscientemente con su mente y con su voluntad para purificar sus cuerpos. Y llegará un momento en que hará, si quiere dar un paso más profundo y responsable respecto a su desarrollo individual, claro, en que hará una promesa ante un ser invisible, una presencia invisible de elevadísimo desarrollo, representante de esa escuela y rayo, para, por último, llevar una vida anónima en lo espiritual como discípulo ya de ese ser, pero muy activa en todo lo que se relacione con el servicio a los demás. Ese es el discípulo, un auxiliar visible durante la vida física, durante el estado de conciencia de vigilia en su vida cotidiana, donde va a predominar el servicio amoroso y desinteresado a los demás desde la humildad, sin hacerse notar, pero por otro lado una vida muy activa, interna, sobre todo cuando su cuerpo físico duerme por las noches, un trabajo interno individual y por otro lado en grupo. Ese grado o estado de conciencia es el que lleva a adquirir la iniciación, un hecho que ni siquiera el discípulo suele decir a nadie porque una de las primeras cosas que se aprenden en una verdadera escuela es la humildad. Y cuando digo escuela de misterios, orden de misterios o de misterios mayores, fraternidades representativas de una orden de misterios, no me estoy refiriendo a una orden de estas que han fundado cualquier persona que ha obtenido o tiene conocimientos ocultos, conocimientos como los de la Fraternidad Rosacruz. Hay estudiantes de la Fraternidad Rosacruz que han fundado una escuela Rosacruz, una escuela de filosofía oculta. Otros han hecho lo mismo y le han llamado orden. Esas órdenes no son órdenes de misterios relacionadas con un rayo. De estas últimas solo hay 7. Esas son órdenes que le llaman así, por no decir escuelas, fundadas por cualquier persona, pero no son escuelas iniciáticas. Las escuelas iniciáticas son las que llevan a adquirir todas las iniciaciones menores y después, normalmente ya en otra vida, las mayores.
Estas escuelas de misterios suelen ser representadas por fraternidades o logias que son las que preparan para dicha iniciación. Estas fraternidades, como la Fraternidad Rosacruz de Marsheindel, a su vez están representadas por centros o grupos de estudios donde se practican ciertos rituales, se dicen frases y palabras que tienen una función en la atmósfera psíquica del lugar y otros servicios devocionales y específicos para los miembros más avanzados. Alguno de ellos es público, puede entrar cualquier persona, pero otros son solamente para los que son al menos probacionistas. Pero todo siempre en una nota clave que representa a esa escuela y a ese rayo. Cuando los miembros se reúnen para los servicios normales donde pueden asistir quienes quieran, se producen ciertos hechos que bien podrían calificarse, entre comillas, de mágicos. Cuando las reuniones para los oficios de los más avanzados ocurre lo mismo, pero suele ser más notable la influencia de otros posibles seres, como ocurre cuando un miembro acepta y se compromete a ser probacionista por medio de una promesa. Por tanto, y sin querer entrar mucho en los detalles, la escuela prepara a los estudiantes para que sean responsables y cumplidores de sus deberes, así como respecto a la espiritualización del carácter y el desarrollo de sus cuerpos. Pero una vez que se hace probacionista, ya hacen otros trabajos más serios y profundos que les puede llevar a contactar con el maestro o hermano mayor. Digo esto conscientemente, porque inconscientemente ya hay una relación desde el mismo momento en que se hace la promesa. Y a partir de ahí, el estudiante dedicará su vida a servir amorosamente a la humanidad allá donde pueda y en pensamiento, palabra y obra. Todo aquel que en esta vida comienza por primera vez a buscar su sendero a través del ocultismo comprobará que hay muchas escuelas, maestros que conceden iniciaciones a cambio de dinero, cursos que facilitan poderes, maestros que enseñan a sanar y que convencen a la gente con su palabrería y demagogia, y otra mucha gente sin escrúpulos que se las ingenian para ganar dinero ofreciendo algo o prometiendo lo que no pueden dar. Y esto hablo en parte por experiencia, por conocimiento, porque lo he visto, porque lo he vivido. Yo conocí eso hace muchos años y aún hoy, en mi búsqueda de algún lugar donde dar conferencias, cosa que se ha vuelto muy difícil, por cierto, aquí en Madrid, ahora hay que pagar por dar una conferencia gratis. Antiguamente, hace unos años, te ofrecían locales para que lo pudieras hacer. Pues bien, me encuentro con esa clase de gente que se cree todo, y también con los que van de maestros, y que con su palabrería bonita sacan el dinero con el pretexto de que hay que pagar ciertos gastos. Así que la mejor manera de enfocar todo esto es pensar que son experiencias que preparan para ese futuro contacto con la verdadera escuela de ocultismo. De todas estas cosas se aprende. La única escuela que yo conozco que da sus conocimientos gratuitos, sin esperar nada a cambio, sin cobrar nada, repito, que yo conozca, es la Fraternidad Rosacruz Marsheindel. Antes de conocer y contactar con la Fraternidad Rosacruz Marsheindel, solicité estudiar en otra escuela Rosacruz y lo primero que hicieron fue pedirme dinero. Y cuando me di cuenta en 2 meses que no era lo que buscaba, me dijeron que devolviera todo el material, aún habiéndolo pagado. He conocido otras escuelas Rosacruces en Madrid. He ido a alguna conferencia y cuando he preguntado qué hay que hacer para estudiar, me han dicho que es afiliarse y pagar una cuota. He conocido escuelas llamadas por cualquier nombre, fundadas por personas con algunos conocimientos como yo, que han creado escuelas, han alquilado un local y lo primero que hacen
es poner un precio a sus cursos. Maestros que ofrecen iniciaciones, personas que ofrecen aprender a sanar, personas de toda clase que se dedican a sacar el dinero a los demás sin escrúpulos. Es triste, pero es la pura realidad. Repito, la única escuela que además de ser seria, altruista, que todo lo da gratis, es iniciática y está relacionada con una orden de misterios, es la Fraternidad Rosacruz más gentil, que dan su conocimiento y su verdad sin obtener nada a cambio, porque a diferencia de las otras falsas, estas están tan dirigidas invisiblemente por un hermano mayor o por un maestro con varias iniciaciones. Casi me atrevería a asegurar que, ignorantemente, la mayoría de los que conectan con una escuela de ocultismo piensan que en muy poco tiempo van a asimilar grandes conocimientos y que van a desarrollar ciertas facultades espirituales. Bueno, a lo mejor yo incluso hace muchos años, no recuerdo, pasé por ahí también. Poderes no he buscado nunca, ni los he buscado ni los busco. Pero que pensar que iba a tener muchísimos conocimientos en poco tiempo, sí, muy fácilmente. Y es que de hecho lo hice. Esto es casi normal. Pero lo que no lo es lo que piensan aquellos que buscan lo fenoménico y otras cosas parecidas, como son los poderes. Otros también se confunden cuando solo desean parecer sabios y aparentar ser más importantes que los demás por el hecho de pertenecer a una escuela. Es decir, que podemos conocer toda clase de personas con sus virtudes y defectos, pero que al principio ni se imaginan que están formando parte de un núcleo que se dedica, además de a su propio desarrollo, se dedican a hacer un gran bien espiritual a la humanidad. Y esa es la motivación principal que da que cada miembro de la escuela lógica debería tener, o sea, trabajar y colaborar como en el ocultismo se hace, se enseña, para que ese centro sea un emisor de vibraciones espirituales que alcancen al edificio donde se encuentre y a sus inmediaciones. Claro que todo dependerá de la cantidad de servicios que se hagan, de la clase que sean los servicios, de lo que se trate en ellos y de la calidad o grado de desarrollo y colaboración de cada miembro asistente. Una fraternidad suele ser creada por un elegido de un hermano mayor o iniciado de una escuela de rayo o escuela de misterios. Y a ese elegido cuyo desarrollo pasado le ha hecho merecedor de los conocimientos que recibe, normalmente ya ha obtenido alguna iniciación en una anterior vida, se le encarga la misión de crear la fraternidad, escuela de ocultismo o logia con todas las indicaciones para que cualquiera que esté preparado, por no decir que está en su destino también, pueda alcanzar la iniciación como posibilidad. Esto significa que no es una escuela o sociedad cualquiera y que todos sus centros, logias o grupos de estudios estarán bajo la guía y observación del hermano mayor o iniciado. De hecho, la magia que en algunos centros o escuelas en particular se produce es también gracias a ese hermano mayor y gracias a eso las vibraciones espirituales pueden llegar a la sociedad. Estoy hablando en general de escuelas verdaderas, no solamente a la Fraternidad Rosacruz. Este tipo de magia también se produce en las iglesias. Estos núcleos no se crean solamente para aprender la filosofía oculta, ni para dar conferencias o hacer debates, sino para crear unas fuerzas espirituales que puedan ser utilizadas de diferentes maneras y que afectan positiva y particularmente a todo aquel que entre al local.
Cuando hablo de fuerzas espirituales que puedan ser utilizadas, aquí sí voy a poner un ejemplo de la Fraternidad Rosacruz Gentiles, que es el servicio de curación. Las fuerzas espirituales que se crean y se concentran se utilizan para curar. Con esto quiero decir que, como ocurre con las religiones cristianas, todo oficio o trabajo que se haga bajo la observancia de un iniciado repercute en el desarrollo moral, intelectual y espiritual del mundo. No en vano se explica que los más avanzados deben ayudar a los más atrasados, que debemos servir amorosamente al prójimo y que debemos intentar imitar en nuestra vida cotidiana al propio Cristo como un sacrificio gozoso, o que debemos renunciar a ciertos placeres y aspectos egoístas para dedicarnos al trabajo interno. El centro, la escuela o la logia, así como cada uno de sus miembros, debe alumbrar allá donde se encuentren, como el hermano mayor o iniciado les alumbra a ellos. Los miembros no solo deben intentar ir por la vida haciendo las cosas con amor o como si fueran hechas para Dios, sino que nunca deberán hacer algo a cambio de alguna clase de recompensa. Cada miembro debe esforzarse por ser tan puro que cuando asista a algún servicio o trabajo interno del centro o logia, debe procurar olvidarse de su personalidad y de sus problemas o inquietudes, ya que eso alteraría el ambiente armónico y espiritual que existe en el local, también gracias al egregor que se va creando. Cuando un centro o grupo de estudios, por pequeño que sea, cumple con los servicios devocionales, con los ejercicios y con los trabajos que la escuela dice, está unido a dicha escuela o fraternidad central, que es como decir que recibe las mismas influencias espirituales de los adeptos o iniciados que haya y que su trabajo espiritual repercute en la fraternidad y en la humanidad. No es necesario decir que cuando esto se practica durante años se crea una atmósfera especial con una entidad particular e invisible que abarca una gran distancia. Lo triste es que haya personas, miembros y simpatizantes que no valoren o no conozcan el aspecto interno de estos centros o núcleos y que solo asistan cuando egoístamente ven algo que les atrae, como por ejemplo determinado conferenciante. Yo lo he vivido. Hubo una época en el centro de Madrid que vino una persona que decía ser iniciado, contactado de los hermanos mayores y de grandes maestros, se hizo propaganda y el local se llenaba a rebosar. Yo estaba dando un curso de astrología y tenía mis 8 o 9 estudiantes simplemente. El resultado, como es lógico, fue que lo otro desapareció en poco tiempo y el curso de astrología continuó. Y digo que es triste porque yo he conocido casos de asistir mucha gente, como acabo de decir, a escuchar a un farsante iniciado y por el contrario asistir unos pocos pero sinceros buscadores del desarrollo espiritual a conferencias donde se decía cómo y por qué debemos esforzarnos por ayudar a los demás. Algunos incluso se dan de baja, algunos miembros, porque se sienten más atraídos por los placeres y por sus antiguos hábitos. Pero ante estos casos no hay nada que decir excepto que su progreso se ralentizará, aunque intente seguir en la misma línea de conducta respecto a ayudar a la humanidad y a los ejercicios espirituales que ya no estarán bajo la dirección del maestro de la escuela. Estoy hablando de las personas que se afilian por ejemplo, a la Fraternidad Rosacruz y luego se marchan unos atraídos por los placeres que antes conocieron, el materialismo, el ocio, vivir la vida de placer, etc.
Otros no es así, simplemente se separan porque quieren ir por su propia cuenta. Van a su manera, no dejan el camino del esoterismo, no dejan el sendero del servicio amoroso y desinteresado a los demás, pero quieren ir por su propia cuenta. Es un privilegio y una gran oportunidad de desarrollo evolutivo para quien contacta en esta vida con una escuela de misterios relacionada con su rayo. Pero lo que no se debería hacer es pertenecer como miembro activo si no se cumplen las responsabilidades, si no se hacen los trabajos esotéricos o si no se colabora en el trabajo del grupo interno y espiritual. Yo opino que esa frase de que una vez masón, siempre masón, una frase muy conocida, no es totalmente correcta. Repito, en mi opinión. En la Fraternidad Rosacruz ni siquiera puede llamarse Rosacruz un iniciado de los misterios menores. Se puede intuir que nuestra escuela de rayos sea la Rosacruz, la masonería u otra de las 7. Pero el hecho de adquirir un conocimiento o participar de ciertos rituales no da derecho a decir que siempre será Rosacruz o masón si no cumple con lo que debe o incluso abandona la logia y vuelve a ser el que era antes de entrar. La escuela imparte conocimiento que, de alguna manera, debemos intentar enseñar a otros siempre que podamos. La escuela nos ofrece la posibilidad de purificarnos y de hacernos servidores del mundo. Y la escuela, por tanto, nos hace partícipes del plan divino. Así es que cualquiera puede afiliarse como estudiante, pero generalmente solo los fuertes y los que ya traen un trabajo hecho de otras vidas conectarán y cumplirán con los deberes de la escuela y con los de la humanidad satisfactoriamente. Concentrémonos ahora en el local donde se celebran los rituales y los servicios espirituales. Aunque no tengo pruebas de ello, es de suponer que cuando se funda una escuela, la fecha y hora sea elegida como resultado de algunos cálculos u observaciones astrológicas, numerológicas o simplemente por indicaciones de un adepto. Eso al menos se hace cuando se va a hacer la promesa ante un hermano mayor, ante un gran iniciado. Se elige astrológicamente el día y la hora más adecuada. No voy a entrar en detalles ahora. Pienso esto porque es lo que suele ocurrir en muchos casos en ocultismo, como acabo de decir, con el caso de la promesa en la escuela Rosacruz, en la Fraternidad Rosacruz, para acceder al grado de probacionista. Eso ya es una buena señal para la creación de dicha escuela. Si se hiciera así en la fundación de un centro, una escuela, pero no significa que todo tenga un buen fin, puesto que eso dependerá de la calidad espiritual de sus miembros y de sus intenciones. Es decir, que el elegido para fundarla puede hacer todo muy bien, pero luego en los centros del mundo pueda ir mal, como yo he conocido casos. Aún así, si la escuela está protegida por un hermano mayor, como es el caso de una escuela iniciática, el caso de la Fraternidad Rosacruz, saldrá adelante. Y los que deban estar, estarán. Y los que no, se marcharán. La fraternidad ha pasado crisis, varias crisis serias, y algunas creadas por una persona que luego se unieron a ella, se unieron otras, y al final terminó en nada, y la escuela sigue. En los centros, sucursales o franquicias autorizadas, es diferente porque aunque se funde con las mejores intenciones por cualquier persona, sea un estudiante regular o sea un probacionista, bueno, pues siempre surgen enfrentamientos y polémicas. Pero lo importante es, y suele ser, mantener la armonía y las notas claves en sus diferentes servicios y trabajos de lo que la escuela de rayo representa a cumplir desde el mismo momento en que se entra en el local.
Quiero decir que el local debería de respetarse como si fuera un santuario, donde no se fuma ni se bebe y donde se procura no decir palabras altisonantes ni indecentes. Tampoco es lugar para tener conversaciones que lo profanen, ni chismorreos o críticas. ¿Qué decir tiene que las conferencias, lecturas o debates que se hagan deberán estar basados, o incluso preparados de antemano, en la filosofía de la escuela, o en ideas y pensamientos que vayan en esa línea y que ni contradiga la enseñanza de la escuela ni deje a un lado todo lo que ayude al desarrollo espiritual de los asistentes? Y esto lo digo, como otras muchas veces, por propia experiencia. El estrado de un centro de la Fraternidad Rosacruz no se debe utilizar para cosas personales ni para predicar otras filosofías diferentes, que están en otra onda, en otra vibración, en otra nota clave. Ni las conferencias ni los debates que se hagan. Y mucho menos para la política, que alguna vez yo también he estado presente y ha habido alguna cosa de esas y me he marchado. Cuando hay posibilidad de tener dos departamentos, uno se dedicará a los asuntos burocráticos comunes y charlas o conferencias con los no afiliados, mientras que el otro se dedicará a los servicios tenidas en el caso de la masonería o trabajos internos donde solo se harán de forma muy estricta los rituales o trabajos de la propia escuela. Los miembros deberán proponerse, siempre que puedan, estudios, escritos, conferencias y conocimiento para compartir con tal de colaborar con sus hermanos y con el centro o logia. Para mantener la armonía y la vibración o nota clave de la escuela es necesario que haya actividades y asistencia de miembros como colaboradores. Pero también es importante la limpieza, la decoración, los símbolos y otros elementos que divulguen lo que allí se hace, y también medios de trabajo interno y similares que las personas se encuentren sugerentes para practicar o meditar. Lo importante en este aspecto es no dar motivos para que nadie cree malos pensamientos ni para que haya críticas por ningún motivo. En un centro Rosacruz no tiene por qué haber decoraciones, fotos, cuadros de miembros de otras escuelas, de líderes de otras escuelas, ni nada parecido. Esta escuela es muy libre, ni obliga a nadie a quedarse, ni obliga a marcharse. Pero sí es cierto que quien decide quedarse debe estar en sintonía con lo que se enseña y con el emblema, con los rituales, etc. Y no promover otros que no sean de la propia escuela. La masonería no van a permitir que un señor de la Fraternidad Rosacruz vaya a hablar de la filosofía Rosacruz. Pues así en la Fraternidad Rosacruz, las conferencias, las charlas, los debates deben estar siempre basados en la filosofía Rosacruz. Las cosas personales, como yo he oído en el estrado, contar cosas personales de los viajes y de lo bien que se lo pasaron en viajes y en determinados sitios, eso sobra. Como todo ocultista sabe, los pensamientos tienen forma y una determinada vibración según sea su naturaleza y cierto magnetismo que hace que se unan y se fortalezcan entre ellos. Los pensamientos tienen todo eso. Y con esto quiere decir que dos personas que creen pensamientos negativos sobre una misma cosa, estos se unirán y serán más fuertes a la vez que intentarán influenciar a las mentes que estén en sintonía para que también formen pensamientos de esa misma línea. Un ejemplo de esto es que si por un cable grueso pasa electricidad y ponemos otro fino al lado, el cable fino terminará cargándose en algún grado de electricidad por la propia atracción magnética. Pues eso pasa con los pensamientos.
Sabiendo esto y sabiendo que el mundo del pensamiento está formado en gran parte por los pensamientos que crea la humanidad, los miembros de un centro o logia deberían mantener pensamientos definidos y elevados siempre que asistan a algún trabajo interno o servicio devocional, y dejar a un lado los que se relacionen con problemas, negocios, economía, programaciones de su trabajo, de sus momentos de ocio. Los pensamientos de los miembros de esta escuela deben estar en el mundo de lo abstracto, de las ideas y de los conceptos más elevados, como son el amor o la fraternidad. La voluntad, la persistencia y la repetición son los que hacen que esos pensamientos se unan y fortalezcan para luego ampliar su diámetro de influencia hasta las inmediaciones. Un pensamiento nunca actúa solo, sino que suele ir acompañado de un deseo o un sentimiento. Un sentimiento o una emoción. De acuerdo con eso y con la fuerza de voluntad que haya sido creado, el pensamiento alcanzará su destino y cumplirá su misión de influenciar a una o a muchas personas. Sabiendo esto, ahora podemos imaginar la fuerza que tienen los pensamientos y las palabras, sobre todo las que son en clave, los servicios y rituales, claro. Los pensamientos y las palabras que se crean en estos centros y de qué manera pueden influir en las auras y en las mentes de los asistentes. Por el contrario, también podemos hacernos una idea del caos que se puede producir si ese centro se dedicara a otros asuntos o si no se respetaran las normas y cada uno actuara como le apeteciera. En el centro de Madrid hubo una época que fue un caos. Ahí se llegó a hablar en contra de la filosofía Rosacruz, en contra de Max Heindel, diciendo que todo esto ya no servía para nada y un montón de barbaridades. Un señor que, como he dicho antes, era un farsante. Ni era iniciado, ni era nada. Supuestamente contactaba por las noches con Max Heindel, con Leadbeater de la Escuela Teosófica, con Anne Besant, con Alice Bailey de la Escuela Arcana, con Leadbeater, en fin, y sinceramente no decía nada más que cosas absurdas, no sabía ni lo que decía. Cuando se repiten y se sostienen una serie de actividades o rituales dedicados a ensalzar los ideales más elevados y los principios de una escuela determinada durante cierto tiempo, la atmósfera psíquica y mental de ese lugar se convierte en una entidad de la misma naturaleza de los pensamientos que le han creado. Y según pase el tiempo y se repitan asiduamente esos pensamientos, rituales, invocaciones, himnos, etc., esa entidad tendrá más poder para influenciar a las personas que se pongan a su alcance. Ahora bien, basta que se deje de hacer todo eso y que lleguen personas con otras ideas o contrarias a su naturaleza y que participen muy activamente con conferencias, debates, etc., para que esa entidad, ese egregor del centro, cambie o muera. No es necesario decir que si se dejaran de hacer los trabajos internos, los servicios devocionales o los rituales, no tardaría mucho en desaparecer dicha entidad. Ya no solo estamos hablando de que las vibraciones espirituales de los trabajos en el centro logia alcancen a las personas que asistan e incluso las que se encuentran en las inmediaciones. Ahora podemos hablar también de que ese egregor está formado también con los pensamientos, sentimientos y palabras de una escuela determinada, donde se enseña también una filosofía determinada. Por tanto, todo lo que representa el egregor puede alcanzar a mucha gente, sobre todo si está en sintonía con la espiritualidad que allí se respire. El aspecto más positivo de todo esto para los miembros y asistentes es que cuanto mayor grado de desarrollo psíquico y espiritual, mayor influencia tendrá el egregor sobre dichos miembros. Por otro lado,
el egregor también puede hacer de canal para que desciendan los efectos de esos trabajos internos efectuados al unísono. Esto se puede considerar como una especie de bendición desde los mundos superiores invisibles. Y a esto y a otros hechos es a lo que me refería cuando he dicho anteriormente que en estas escuelas se hace magia. Cuando se hacen los trabajos correctamente y hay muchos miembros actuando voluntaria y conscientemente en una sola dirección, esos pensamientos, formas, unidos, crean un canal que puede llevar al mundo de las ideas superiores y del amor. Y si ese trabajo en común se hace con el verdadero sentimiento y la fuerza de voluntad necesaria, ese canal servirá para que descienda la energía divina y para que alcance a los miembros presentes. Esto, al menos, es lo que todas las escuelas de ocultismo afirman y enseñan. Y esto es lo que yo, en parte, he podido percibir algunas veces. Y como yo otros, como es lógico. Dependiendo de cuál sea la escuela, fraternidad, logia o sociedad, se hacen diferentes rituales, servicios y trabajos, lo que significa que, al igual que en la Eucaristía, el oficiante pronunciará las palabras clave o comenzará a actuar, por ejemplo, en la masonería, comenzará a actuar de acuerdo con el ritual para que se forme el egregor. Dependiendo también de la naturaleza de la escuela, a veces se invocan las presencias divinas, pero en otros casos no es necesario porque el mismo ritual o servicio hace de invocación para las mismas, por ejemplo, ángeles y arcángeles. Todo lo que se hace en un ritual tiene su influencia en el egregor para que éste incluso tenga más poder benefactor sobre las personas más sensibles que estén presentes. Por tanto, es necesario repetir que el egregor lo crean los asistentes, que le mantienen con sus trabajos, con los rituales, con los sentimientos y con los pensamientos, y que todo lo que se haga en contra le perjudicará y debilitará. Si los miembros le cuidan y alimentan, el egregor hará lo mismo con los presentes nada más que entren en el local. Por tanto, esto se puede considerar también como una gran responsabilidad del ocultista. Quienes no crean en nada del ocultismo pueden pensar que los ocultistas estamos locos. Pero lo mismo que la influencia de una persona que no conocemos sobre nuestra aura nos puede hacer pensar que es buena o mala, o simplemente que no nos gusta algo de él, y lo mismo que algunas personas que saben apreciar la música clásica o sacra se deleitan a la vez que elevan la vibración de sus cuerpos, de sus sentimientos, gracias a su influencia, esas influencias invisibles, pues asimismo el egregor hace que los asistentes se sientan cómodos y como en el cielo, en determinados servicios espirituales, sobre todo si se medita sobre ellos. Yo he observado estas cosas meditando en el servicio devocional del Templo de la Fraternidad Rosacruz. Claro que yo entiendo al incrédulo porque su misma incredulidad cierra la puerta a la influencia de egregores y de entidades superiores de esta clase.